Y en mi trabajo en proceso de investigación para escribir Peligrosas y Revolucionarias, estuve buscando distintos testimonios y llegué, entre otros, al de Juana. Juana se prestó a hablar conmigo, la verdad es que no tenía mucho problema en ese momento para hablar. Yo creo que hoy, que es un día complicado, le está costando más. Sin embargo, ella me contó su experiencia de forma bastante libre y bastante concreta. Todo este proceso de sacar a la luz la memoria de la disidencia sexogenérica en nuestras islas, para mí es importante, no solamente porque es una parte de la historia de nuestra comunidad, de comunidad LGTB, sino también parte de la historia de Canarias. Siempre digo, la historia de nuestra comunidad es la historia también de Canarias, y todo el mundo debería conocerla. Y especialmente las generaciones actuales que están muy lejanas a esas vivencias y esas experiencias, que sepan que llegar a este estado, este momento en el que hay leyes que amparan y que reconocen y garantizan derechos, no ha sido un camino fácil, ha sido un camino muchas veces de represión, de dolor, de lucha, de reconocimiento y de consecución de objetivos, ¿no? De ahí la importancia de los testimonios, porque de alguna forma unen unas vidas de hace 50 años con las vidas actuales. La vida que tenía ella en aquel momento y la vida que tiene ahora, muy diferente. Y todo eso gracias al esfuerzo de ella y de otras mucha gente. Este libro, lo conocen, cómo no, se acaba de editar hace muy poquito. Es de Miquel Fernández, que por cierto estará esta semana también en lo que queda en la programación de la Semana Social. Y cuenta un poco la trayectoria en la vida de Pedro Serolo. Y antes de empezar a contarla, dice lo siguiente. A lo largo de la historia se nos señaló como desviados, depravados o errores de la naturaleza. Se nos trató como enfermos, sanables, a través de aberrantes terapias de conversión que todavía en la actualidad ocurren. Hemos sufrido la incomprensión, la discriminación y la violencia, no solo de ciudadanos anónimos, sino también de políticos, de líderes religiosos y de personajes públicos. La historia de la homosexualidad, de la LGTBI-fobia en España, como en todo el mundo, es una historia de persecución, de hogueras, de psiquiátricos y de cárceles, de lobotomías, añado yo, de palizas, de detenciones, de terapias impresentables y encarcelamientos. Y dicho esto, me emocionaba mucho venir en el coche con Juana, porque me decía, ¡ay, qué bonito es todo esto! Claro, porque la historia es que ella venía, entraba en la cárcel y nunca había visto La Palma. O sea, lo único que había visto de La Palma era una prisión. Una habitación. Una habitación dentro de una prisión. Víctor Ramírez, voy a empezar a presentar a los dos, es una inspiración, yo creo, para todo el movimiento, todo el mundo lo conoce. En Canarias ha sido director general de diversidad del gobierno de Canarias. Es la persona gracias a la cual estamos haciendo esto en realidad, en el fondo, porque fue él quien a llamada nuestra empezó a bucear en los archivos y nos dimos cuenta de que prácticamente nadie había buscado y rescatado los nombres de las personas que estuvieron en la prisión de La Palma, y no solamente las encontró, sino que además hizo un informe interesantísimo. En el año 54, el franquismo modifica la ley e incluye como una nueva categoría de peligrosidad social a los homosexuales, tal cual, sin ninguna otra consideración. Solamente por ser homosexual se era una persona peligrosa social. Y a partir de ahí ya la policía tenía derecho a perseguirlas, tenía derecho a multarlas, a violar. Tenía derecho, de alguna forma no dentro de la ley, pero en muchas ocasiones en esos procesos de persecución en la calle y detención, en medio había agresiones y en muchos casos violaciones, incluso o abusos sexuales en las comisarías mientras eran detenidas. Esos son testimonios habituales tanto en Canarias como en el resto de la península, porque esto evidentemente hay muchos otros investigadores que han trabajado el tema, investigadoras. Y por último, ser llevadas ante un tribunal, que en el caso de Canarias, el Juzgado Especial de Vagos y Maleantes del Archipiélago Canario, que estaba en Las Palmas de Gran Canaria, y ser juzgadas para determinar su nivel de peligrosidad social. Y si lo eran, pues a partir de ahí se les aplicaba la ley, eran encerradas, enclaustradas en un lugar determinado, que para los homosexuales, según la ley, tenían que ser debidamente separados del resto de presos, como pasaba aquí en La Palma, porque se consideraban que podían contagiar su perversión al resto de presos, porque eso era la idea. Y no solamente, y además durante un tiempo entre 1 y 3 años.
lo que significa que ellas no sabían cuánto tiempo iban a estar. Sabían que iban a estar 1 año como mínimo normalmente, máximo de 3, y eso dependía de su comportamiento, de su capacidad de, entre comillas, rehabilitación, pero fundamentalmente de su comportamiento, porque evidentemente rehabilitarse no se podía rehabilitar. Bueno, este acto de significación por un lado, de la prisión de La Palma como lugar de memoria hasta cierto punto, y al mismo tiempo el reconocimiento a Juana de su vida y de su experiencia aquí es fundamental primero, porque es un acto de memoria, un acto de recuperación, historias de vida olvidadas, y que merecen ser conocidas por las nuevas generaciones, porque es parte de la historia, no solamente de la comunidad LGTB, es parte de la historia de Canarias, ¿no? Es un acto además de justicia, un acto en el que les decimos a estas personas que consideramos una injusticia precisamente lo que pasaron en aquel momento, su reclusión y los malos tratos tenidos que tuvieron, ¿no? Por tanto, vamos por lo menos a intentar considerar que ellas puedan sentirse amparadas por este reconocimiento, ¿no? Y por último, un acto también de, digamos, de recomponer también sus vidas, de reconocimiento del valor de sus vidas, un acto de reparación. Que sepan que, a pesar de todo, nosotros en este momento las queremos, las admiramos y les tenemos respeto por la vida tenida, vida gracias a las cuales, por desgracia también, estamos donde estamos, ¿no? Ellas han pasado un proceso de represión, un proceso también de toma de conciencia en un momento determinado, y muchas de estas personas acabaron luchando por los derechos ya en los años 70 y 80, ¿no? Con lo cual ese proceso nos ha llevado al nivel de igualdad y de libertad que tenemos ahora, que no es pleno, pero que de luego es importante. Realmente la parte más importante es esta semana social, porque es donde tomamos conciencia y ponemos en evidencia las necesidades y las dificultades por lo que han pasado muchísimas y siguen pasando muchísimas personas a lo largo de su vida. Por lo tanto, creo que es un honor estar aquí, conocer de primera mano pues, los testimonios que nos van a dar. Los acabo de conocer, disculpen, Juana María Ortega y Víctor Ramírez. Creo que va a ser que tomemos conciencia, y los que estamos al frente de instituciones, como es el caso nuestro, seguir trabajando y apostando por dar visibilidad a personas que sufren día a día, y que por lanzar un poco una luz positiva de estos años. Creo que pues, con los colectivos, como comentaba el compañero Violeta, y muchas más personas, más activistas que trabajan por esta causa social, haciendo un poco retrospectiva, creo que cada día somos más conscientes, y sobre todo la juventud, que es los que realmente por los que tenemos que apostar, porque a veces pues las personas pues ya mayores a veces las damos ya por imposibles, porque pues es más complicado cambiar, que no debiera de hacerlo, pero bueno, sobre todo lo que sí lanzo es estas nuevas generaciones que les da lo mismo quién eres, de dónde vienes, con quién estás, con quién te relacionas. A todos son manifestaciones duras de oír, pero bueno, que también nos contextualizan pues la época en la que pudo vivir la señora Ortega, pero también nos ponen referente de poder valorar si hemos adelantado como sociedad, es decir, seguimos donde estamos o se han dado pasos adelante. Da mucha pena oír estos testimonios, y sobre todo que relacionen la isla de La Palma con esa mala experiencia que ella pudo vivir en la isla, pero yo me quedo con el mensaje positivo. Creo que hay un gran número de personas trabajando, por ejemplo en el caso de aquí La Palma Violetas, pero un colectivo muy amplio trabajando para seguir defendiendo pues estos derechos de LGTBI. Y yo me quedo con eso, es decir, en esa parte cruda de lo que ha podido vivir ella, y yo creo que hoy en día, bueno,
pues hay que seguir trabajando. Creo que la Semana Social del LOF es importante tenerla en la vida y que sea presente, es decir, que estas nuevas generaciones, porque ya, bueno, pues esas pasadas de los años 60, 70, pues ya pues no podemos hacer nada, pero sí trabajar y construir que las nuevas generaciones y sobre todo lo que estamos hoy en día aquí viviendo y los que podemos tener una responsabilidad, en el caso, por ejemplo, en mi caso, que tengo 2 niñas, poder educarlas y concienciarlas en que tengan una conciencia y un respeto a cualquier persona por dedicarse a lo que se dedique, respetar cualquier elección que pueda tener una persona en su vida y siempre que la haga, o esas decisiones que tomen las personas sin ser coaccionadas o sin ser de una manera impuesta, quieran decidir hacer su vida, que lo respeten ante todas las cosas y creo que eso es un trabajo de todos. Y estas jornadas sociales del LOF, pues con estos casos que en algunas ocasiones son pues más positivos, pero en otros, en el caso de la señora Ortega, pues nos sitúen en una realidad y que tengamos, sobre todo los cargos públicos, seguir trabajando en esa concienciación y ese respeto a cualquier persona. ¿Dónde cumplían condena? La mayor parte de las personas represaliadas por su homosexualidad y condenadas por peligros sociales eran de Las Palmas de Gran Canaria, casi 80-90%. Creo que había 2 o 3, por lo menos los análisis que yo hice de los expedientes. 2 o 3 de Lanzarote y unos cuantos más de Tenerife, pero no mucho. Yo creo que Las Palmas era donde la comunidad era mucho más visible, era mucho más activa, ¿no? De alguna manera. ¿Pero qué hacían? ¿Por qué los mandaban a otras islas? Fundamentalmente porque los mandaban a sitios más lejanos a donde vivían. Los de Tenerife iban a La Palma, los de Gran Canaria iban a La Palma, Fuerteventura o a Tenerife. De tal manera que lo que hacían era no solamente recluirlos, sino expulsarlos de la ciudad de la isla en la que vivían, para que, digamos, de alguna forma había una especie de destierro. Recogido, Víctor, y no sé si esto se compadece con los testimonios que tú misma, Juana, viviste dentro de la prisión. Algunas de las condenas, informes forenses que son una ignominia, que dicen cosas como se condenaba a estas personas por ocuparse en tareas femeninas, por ejemplo, cocinar, ¿no? Es decir, esto está en los expedientes. Dime alguna de estas cuestiones que aparecían en esos expedientes, no en el de Juana en este caso, ¿no? Que aparecía lo de la tara erótica esta que decían, ¿no? Pero ¿cómo eran esas condenas? La homosexualidad, el concepto de homosexualidad era bastante amplio, y el mero hecho de tener una expresión de género no normativa, es decir, que un hombre expresara mucha pluma, se vistiera de forma poco masculina para la época, estamos hablando de los años 50 y 60 y más, pero sobre todo en los años 50 el tema de la expresión de género también era importante. Es decir, hay gente que se le condenó porque eran detenidas en la calle por escándalo público, porque se expresaban como mujeres de forma muy escandalosa. Eso era un motivo suficiente para su detención. Si las pillaban 2 o 3 veces en esas actitudes, que yo siempre interpreto que esas personas probablemente fueran mujeres trans, ahora las definiríamos como tales. Entonces eran mariquitas con plumeras, con mucha pluma. Cuando las detenían 2 o 3 veces por ese motivo, después ya las mandaban al juzgado de vagos y maleantes, y la mayor parte de las veces eran condenadas en numerosas ocasiones. En ocasiones, incluso hay rumores de que es homosexual. Eso consta en los expedientes. Sí, en muchas ocasiones se les detenía por rumores. Es decir, que el grado de conceptualización de la homosexualidad era tan amplio como que cualquier elemento... Las sensaciones son muy positivas. Al final es dignificar la historia, ponerla en valor e intentar desde Violetas que no se olvide esta historia y que se recuerde, que se saquen todavía esos casos que aún no conocemos en nuestra sociedad y que han pasado en islas tan pequeñas como la isla de La Palma, que a veces creemos que no pasa nada en la isla, y han pasado muchas cosas. Cuéntanos dentro de la prisión cómo era, o Juana, porque es difícil imaginar, o sea, lo que se nos cuenta es que ustedes estaban aparte, que salían un ratito al patio. En un módulo aparte. Estaba yo y un amigo mío que me llevé al extranjero conmigo, y los dos estábamos en la misma habitación, y la habitación era 4x4, y él de por sí no estaba bien, siempre con los nervios,
y echándose crema y se pasaba el día echándose crema. Y nada, bajábamos 2 horas al patio y cuando no, lo llevaban a esto de las mujeres a ayudarle a hacer los puros, porque estaba en la cárcel la parte de las mujeres que no había, en aquella época había pocas mujeres, y íbamos a ayudarle a tirar la tira esa para hacer el puro. Los tenían allí a lo mejor 3 o 4 horas y podemos robar algo, alguna frutita, porque era un patio precioso lleno de ¿cómo se llama esto? Naranjeros, tan ricos, y otras cosas, frutas era, pero no me acuerdo cómo se llamaban, y podíamos coger alguna para llevarla a la celda si no lo registraban. ¿Cuántas veces te detienen? ¿Cómo era la relación con la policía? Por ejemplo, si yo te digo Paco el cura o Paco el guapo, Paquito ¿tú el guapo. qué me dices? Mira cómo tengo el brazo por culpa de él, me tiró de 3 pisos. Como no me pudo coger, me dio con la porra y me tiró de 3 pisos. Si estoy viva porque hay un Dios. Pero las maldiciones de mi madre fueron tan grandes que murió a los 6 meses. Yo no sé si hay algo cierto ahí, pero ese señor falleció a los 6 meses porque yo me vi entre la vida y la muerte. De manera arbitraria llegó, lo hizo. No, estábamos en una esquina hablando todos y vimos la bombona, como le decíamos antiguamente, que era un coche gris con una cosita hacia arriba, y los escondimos todos en un zaguán y subimos a la terraza y el policía subió detrás de nosotros. A una la sacó detrás del bidón, a la otra la sacó en el cuarto pileta, y yo fui tan atrevida que me puse en un filito así. Y como decía, ven, no iba yo, me empujó así con la porra y me tiró de 3 pisos. Y me caí a la azotea de la casa terrera de al lado, pero me caí, gracias a Dios, tú sabes que todas las casas terreras tenían un patio, y para que no se mojara el patio estaban estas cosas de plástico, ¿cómo se llama esto? El hule ese de plástico, y me caí en el hule, si no lo podía haber contado ahora. Mira, me siento bien y soy agradecida de lo que se dice y lo que se habla, para que las nuevas generaciones vean que la historia evoluciona y que no podemos dar pasos para atrás, pero que ha existido. Y cosas peores, porque ella ha dicho y mucho ha callado. Y lo peor es que el miedo sigue existiendo. Y en ella de su manifestación vemos y se desprende el miedo y lo que ha contado hoy después de tantos años. Yo la ley que ella ha dicho no la conocí, yo conocí por mi experiencia profesional el Tribunal de Orden Público, por eso le he preguntado determinadas cosas, porque esa violación de derechos humanos tan grande de una sentencia no tener cuál es tu pena, pero no nos olvidemos, porque estamos viviendo una sociedad que existe un odio y no se dan cuenta del progreso que hemos tenido y del progreso que has tenido tú, los jóvenes, que no hay que ocultar ni nada. Yo recuerdo no sé si tendría 14 años, en manifestarme por una reina que le quitaron el título, que se llamaba aquí así Italia, y correr y esconderme y bajar esa cuesta Matías y los grises pegándome, realmente. Y tenemos que ser generosos de lo que hemos ido avanzando y de vivir en un estado de libertad. Bueno, esa es una de las 4 o 5 imágenes que he conseguido, que estaban en los informes de las memorias de instituciones penitenciarias, que encontré estas imágenes de la colonia agrícola. La colonia agrícola, mucha gente la conocerá actualmente por la famosa serie Las noches de Tefía, no sé si la han visto. Era un centro de reclusión precisamente para vagos y maleantes que se creó en la isla de Fuerteventura en el año 54. El mismo año, además, que se modificó la ley de vagos y maleantes para incluir a los homosexuales. Y de hecho, aunque iban todo tipo de vagos y maleantes a esta prisión, también algunos homosexuales fueron recluidos en ella. Uno de ellos fue Octavio García y otro de ellos Juan Curbelo Oramas, ambos de Las Palmas de Gran Canaria, las dos únicas personas que estuvieron presas en la colonia y que dieron sus testimonios y sus vivencias en la colonia.
Lo que vivieron ellos específicamente, sobre todo esos primeros años, porque ellos estuvieron los primeros años, fue un régimen bastante de terror, ellos consideraban que era casi como un campo de concentración nazi. Pasaban mucha hambre, la alimentación era muy escasa, les hacían realizar trabajos forzados en una cantera para picar piedra y después construir muros en obra pública. El régimen disciplinario era durísimo, de tal manera que cualquier salida de tono era respondida con una agresión, con una humillación, con una paliza, como la que le dieron una vez a Juan Curbelo, que él mismo cuenta. Evidentemente tenían la religión tenía un elemento fundamental, había clases para los que eran analfabetos y también clases de religión constante para, evidentemente, adoctrinar en la mentalidad católica a todos los presos, y sobre todo ellos pasaron mucho miedo ahí dentro. Miedo a ser agredidos, miedo a ser humillados, miedo a ser apaleados. La dureza del régimen, ya digo, de trabajo forzado fue terrible. Era terrible, la policía corría detrás de nosotros y estaban todo el día pendientes de cogernos para echarnos 1.500 pesetas de multa o 2.000, y si a las 3 multas ya te llevaban para la cárcel. En aquella época era bien, si no ibas para la cárcel era bien, gracias a Dios, y si los podíamos esconder, que no te cogiera la policía, mejor, y nos llevaron a comisaría. Pero no cuando fue a abrir el policía la puerta, yo le di una patada hacia la puerta, tiré al policía y los corrimos todos, los escondimos. Estuvo toda una noche debajo de un coche, escondida, para que no los cogiera. Y ahí a las 8 de la mañana fue cuando salimos. Cuando habían fiestas privadas, que a lo mejor íbamos a fiestas privadas a los campos y esas cosas, que habían fiestas privadas y podíamos ir. Las únicas cosas felices cuando nosotros pasábamos era esto. Siempre detrás de nosotros no podíamos ir a discotecas en ningún sitio porque entraba la policía. Al cine, si íbamos al cine, entraba la policía y te sacaban, porque los porteros eran unos chivatos. Yo nunca tuve problemas con mi familia. Mi familia conmigo siempre se portó muy bien. Ellos me aceptaron de toda la vida. Yo no tuve, en ese aspecto, mi familia fue muy buena conmigo. Mi padre era un poquito más severo porque los padres siempre son un poquito más severos, pero así todo, yo nunca esperé que él viniera aquí a La Palma a verme. Terrible, terrible, porque nunca pensé que íbamos a estar un año detenida, porque estuvimos nada más que un mes en Las Palmas, un mes en Tenerife y los 10 meses en La Palma. Los traslados como perros, con 2 policías por cada lado, y separados de la gente veníamos en barco, porque en aquella época no creo que había ni avión. Veníamos en barco y aquello éramos como los perros. Llegamos directo a la cárcel, los pusieron en la cárcel y ese día no nos dieron de comer, ese día no comimos hasta el siguiente día por la mañana, que nos dieron un pan y un café con leche. El día a día como era, saberlo llevar, porque si no lo había sabido llevar, me había salido mal de la cabeza, tenías que saberlo llevar el día a día. Saber que teníamos que bajar al parque cuando los hombres subían, que era un triángulo, saber que teníamos 2 horas de patio y después ir otra vez para arriba y a la noche ir a ver la televisión. Como te digo, con las cosas como los caballos, para que no poder mirar para los lados, sino siempre mirando recto para adelante. Yo nunca me lo creía, que faltaban 2 meses y mejor miraba, hasta quité de ir a la televisión para que no te buscaran la cosa, que te quedaras un año más. Yo no considero que es importante, yo lo hago por un favor a los demás, para que sepan lo que uno pasó, para que ellos tengan ahora. Pues yo por mí, yo no lo había hablado, porque yo hasta el día de hoy nunca he hablado nada de esto. Siempre me lo he callado. Si no había sido eso, yo nunca lo había hablado. Porque eso me lo comí yo sola, no se lo comí otra persona. Sobre todo a los padres. Sobre todo a los padres, que cuiden bien de sus hijos y que no los desprecien si los hijos le dicen, mamá soy así, mamá no soy así.
tanto a hijos como hijas, que los respeten como mis padres me respetaron a mí. Yo he sido una mujer que siempre me he olvidado del pasado, siempre he vivido el día a día. Y esto que estoy repitiendo hoy, no sé si será bien para mí, para mis nervios, mis cosas, pero lo hago por un bien de los demás.